El 9 de diciembre de 2016, Alicante se estremeció con un crimen que parecía sacado de una novela de intrigas familiares. María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, el que fuera presidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, fue hallada muerta en un lugar que en teoría debía resultarle familiar y seguro, el concesionario de coches de su propia familia. Aquella tarde, como tantas otras, había acudido al negocio para recoger su Porsche Cayenne. El reloj marcaba las 7 menos 5. Se dirigió al lavadero del concesionario, un rincón poco transitado, donde los coches esperaban a ser entregados a sus dueños. Minutos después, 2 disparos a bocajarro en la cabeza sellaron su destino. La matriarca de una de las familias más influyentes de Alicante caía asesinada en la penumbra de su propio imperio. Para entender este crimen hay que retroceder algunos años, hasta 2011, cuando falleció Vicente Sala, patriarca de la familia. Dejó tras de sí un conglomerado empresarial que incluía concesionarios de automóviles de alta gama, empresas patrimoniales, inversiones industriales y un apellido que en Alicante era sinónimo de poder. María del Carmen heredó no solo la viudedad, sino también la misión de mantener la cohesión de ese imperio. Se convirtió en el rostro visible del patrimonio y en el punto de equilibrio entre sus 4 hijos. Pero bajo esa fachada de unidad se libraba una guerra fría. Las hijas buscaban mayor participación en las decisiones y el control de las sociedades familiares. María del Carmen, en cambio, maniobraba Cuarto para día del mantener a su juicio hijo por el crimen de la en CAM. una posición Turno dominante. para declarar de las hijas de la víctima, las únicas que todavía parecen confiar en la inocencia de Miguel López. En sus intervenciones, María del Mar y María Antonia quisieron desmentir la tensión familiar que escenificó el día anterior su hermano Vicente. Había mucha tensión entre ustedes y su madre y su tía y su hermano. No había mucho. ¿Las relaciones eran normales? Tampoco, pero tampoco había mucha tensión. ¿Se hablaban ustedes? No, yo no. Solo decía buenos días o buenas tardes. ¿Piensa usted que era una relación tirante? Tirante no, porque yo con mi madre sí que hablaba, pero no hablaba mucho, pero no era tirante. He hablado bastantes veces con ella. Yo hablaba, cuando me la cruzaba, hablaba con ella. Aseguran que los momentos de tensión vividos en las juntas accionariales no son ciertos. ¿Fue una junta muy tensa? No, fue un poco tensa, pero no muy tensa. ¿Le consta a usted si uno de sus sobrinos le llegó a amenazar a su madre haciendo las señales de huello? No, ya lo dije en la otra ocasión. Mi hija Laura estaba enfrente del sobrino y no vio nada. Y si mi madre lo hubiese visto, yo creo que le hubiese parado los pies, porque mi madre autoridad tenía. Pero aunque dijeran que esa mala relación familiar no era tan mala, llegaron a admitir que espiaban a su propio hermano. Siempre que íbamos a una reunión, con el teléfono grabábamos la conversación, cuando estábamos nosotros delante. ¿Las 3 hermanas? Sí, ¿Y por qué lo hacían? pues porque nos dijeron nuestros abogados que podíamos hacerlo. Nosotros también pensamos que lo hacían. Siempre que se dejaban algo lo leíamos. ¿Perdón? No solo mi hermana, siempre que se dejaba algo ahí a la vista, nosotros sí que lo leíamos. Si estaba a la vista y estaba el despacho abierto, cualquier cosa. Unas declaraciones en las que María Antonia llegó incluso a emocionarse al recordar a su madre. Mi madre era muy familiar, muy familiar, muy extrovertida, porque a todo el mundo le caía bien. Intentaba siempre arreglar las cosas. A mí me ha ayudado bastante muchas cosas que he tenido. Tenía un temperamento fuerte. ¿Quiere que paremos un poquito? Quería muchísimo a nosotros y a los niños, porque es que era súper familiar, hacíamos todo con ellos, toda la vida. Hemos estado toda la vida viviendo juntos. En 2016, apenas 3 meses antes de su asesinato, se constituyó una nueva sociedad, Mato Capital, un holding que concentraba el poder en manos de la matriarca y del hijo varón, dejando en un segundo plano a las hijas. Aquella jugada encendió chispas en una familia que ya caminaba sobre un campo minado. El concesionario Novocar era el reino de uno de sus yernos, Miguel López, marido de una de las hijas. Era allí donde María del Carmen acudía con frecuencia a dejar o recoger su vehículo. Nadie sospechaba que aquel sería su último viaje. La escena fue rápida y brutal. Alguien esperó el momento preciso. Cuando la mujer se sentó en el coche, recibió 2 tiros certeros en la cabeza. No hubo testigos directos. No había cámaras que cubrieran el lavadero. El asesino conocía el terreno y sabía que ese era el punto ciego del edificio. El cuerpo fue encontrado poco después por trabajadores del concesionario.
El escándalo no tardó en extenderse. La matriarca de una de las familias más ricas e influyentes de Alicante había sido ejecutada en plena tarde, en su propia casa empresarial. Las primeras miradas se dirigieron a Miguel López, el yerno. Era el último que había tenido contacto con ella, el que gestionaba el concesionario, y además era aficionado al tiro olímpico. Tenía licencia de armas y conocimientos de precisión. La investigación policial se centró en él. Pruebas de parafina para detectar restos de pólvora en sus manos, análisis de ADN hallado bajo las uñas de la víctima, reconstrucciones de movimientos. Nada concluyente apareció. Ni el arma se halló, ni las pruebas científicas lo vincularon de forma irrefutable al crimen. Pero la sombra de la sospecha fue persistente. En la lógica del poder y el dinero, los móviles parecían claros. La lucha interna por el control del imperio, el enfrentamiento entre ramas de la familia, el resentimiento por las decisiones societarias que desplazaban a algunos miembros del clan. En 2019, el caso llegó a juicio. La Fiscalía y la acusación particular señalaban directamente a Miguel como autor material. Pero la defensa insistió, no había pruebas sólidas, solo un cúmulo de indicios. El jurado popular acabó absolviendo al acusado. Miguel López salió libre, aunque marcado para siempre por el peso de las dudas. El caso, sin embargo, no quedó enterrado. En 2022, el Tribunal Supremo anuló esa absolución y ordenó repetir el juicio con un nuevo jurado, al considerar que había existido una valoración defectuosa de las pruebas. El fantasma del crimen volvía a sacudir a la familia Sala Martínez.